Buenas tardes. Esta es la clase de Derecho Procesal 2 que corresponde al día 27 de enero del 2021. Para iniciar esta clase, debo hacer una retroalimentación de lo que vimos en la clase del día 25 de enero del 2021. Debo de mencionar que hemos hablado y hemos hecho referencia a aproximadamente 21 principios legales y doctrinarios de la prueba. ¿Y por qué hemos hablado de todos estos principios? Vamos a recordar que estos principios la ley los ha previsto de manera clara, pero también existen principios doctrinarios en relación al tema de la prueba. Estos principios, muchos abogados los han dejado de lado, y la utilidad que les pueden prestar procesalmente estos principios de la prueba es que son herramientas de interpretación y de orientación para el tema de la actividad probatoria. Esto incluye tanto el ofrecimiento, la admisión, la producción, la valoración y la argumentación en la sentencia. Esto debemos de recordar que hemos mencionado que en el sistema procesal probatorio salvadoreño, pues hay una palabra que nos recuerda cómo procede esto del tema de la prueba. Y decíamos que utilizábamos que era la palabra papá, porque decíamos que la proposición le corresponde a las partes, la admisión le corresponde al juez, la producción le corresponde también a las partes, y luego la valoración, la argumentación y fundamentación en la sentencia le corresponde al juez. Por eso es que es de mucha importancia que ustedes le den una leidita en qué consiste cada uno de estos principios que hemos hecho referencia en las clases anteriores, para que siempre los tengan presentes en cualquier proceso que se inicie en el ámbito civil mercantil, y por qué no decirlo también en otros ámbitos del derecho. Y digo esto porque esta prueba que las partes deberán de llevar al proceso para ver estimadas sus pretensiones, pues lo deberán de hacer a través de distintos medios probatorios. Y ese es el tema que también iniciamos a hablar en la clase anterior. Estos distintos medios probatorios ustedes los podrán encontrar aludidos en el artículo 330 del Código Procesal Civil. Los medios probatorios van a tener relación con la visión que cada parte tenga de su caso. Y por eso hacíamos alusión, hacíamos un recordatorio que el caso que cada parte pueda llevar al juzgado correspondiente, pues tiene un marco fáctico, son los hechos que llevan al juzgado, al tribunal correspondiente. Esos hechos los aportan las partes, lleva un marco jurídico, adecúa esos hechos a la norma, la fundamentación jurídica, el marco jurídico al que adecúa esos hechos. Por ejemplo, llega un cliente de ustedes y les dice, fíjese que yo tengo 30 años de vivir en un inmueble, yo siempre lo he tenido porque
nadie, yo se lo compré a X persona, pero nunca me dio un documento, pero nadie ha reclamado ese inmueble. Yo siempre he hecho todo, he pagado los impuestos, lo he construido, he hecho muchas cosas en ese bien. Entonces yo quiero tener seguridad con la propiedad de ese inmueble. Entonces los hechos, ustedes van a ir indagando, le van a ir preguntando cómo es que llegó a ese lugar, en qué fecha llegó, muchas cosas de las que ustedes van a considerar necesarias. ¿Para qué? Para que esos hechos que le están exponiendo ustedes lo puedan adecuar a una institución jurídica. Por ejemplo, en este caso se podría adecuar al marco jurídico de la prescripción. Pero ese marco jurídico usted lo tiene que saber plasmar y argumentar en su demanda. También debe tener ese caso que se lleva al juzgado una pretensión, lo que se pretende obtener con la sentencia en este caso. Y esa pretensión va a ser determinante para ver qué prueba es la que usted va a aportar, va a proponer para ese caso. Y esa prueba usted la va a hacer llegar a ese proceso a través de los medios probatorios, que vienen a ser los elementos o los instrumentos que van a utilizar para que a través de esa prueba, a través de esos medios probatorios, su pretensión se vea estimada. Y también hemos mencionado que estos medios probatorios de manera teórica pueden clasificar. Y podemos encontrar una clasificación de los medios probatorios de acuerdo a la función que tiene este medio probatorio. Y entonces podemos decir que pueden existir medios probatorios directos. ¿Cuáles son los medios probatorios directos? Los medios probatorios directos, vamos a decir que son los que por sí mismos proporcionan al juez la certeza del hecho que se está pretendiendo probar. Ejemplos de ellos pueden ser la inspección que va a hacer el juez al lugar, la confesión que puede dar una parte, la declaración de un testigo. Estos medios podemos decir que son medios probatorios directos. ¿Por qué? Porque le proporcionan al juez a través de ese medio probar un determinado hecho. Pero también hay medios probatorios que son, por su función, conocidos como medios probatorios indirectos. Y se dice que son medios probatorios indirectos los que por sí mismos no proporcionan al juez la certeza del hecho. Ese hecho que se pretende probar. Un ejemplo de ello podrían ser las declaraciones de terceros. Pero también, de manera teórica, podemos decir que los medios probatorios también se pueden clasificar según el modo en que se rinden. Y de ahí tenemos que pueden haber medios probatorios que provienen de las partes, que pueden haber medios probatorios que provienen de terceros. También podemos tener de manera teórica otra clasificación de los medios probatorios que son según el modo en que se produce. Y digo de manera teórica, porque esto ustedes lo van a encontrar, depende de los autores procesalistas que lean. Y entonces van a encontrar una clasificación que ellos la clasifican así por el modo en que se producen, porque hay medios probatorios que se producen dentro del término probatorio y a otros que se producen fuera del término probatorio.
Si nosotros quisiéramos hacer alusión a esta clasificación, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa procesal civil, podemos tener que hay prueba que se produce en audiencia probatoria, pero que puede haber prueba que se puede anticipar, que no se produce en el término probatorio. Y ahora voy a hacer una aclaración por una pregunta que hizo el compañero en la clase, un compañero en la clase anterior respecto a los anticipos de prueba. Y porque se puede generar una confusión, porque la cuestión es que, digamos que se puede ver más claramente el anticipo de una prueba en el tema de las declaraciones de testigos. Se puede ver como más común, pero toda la prueba se puede anticipar, toda la prueba. Entonces, se puede anticipar, pero para ello hay que justificar el anticipo de la prueba. Entonces, no es que esté relegada a un solo medio probatorio el anticipo de prueba. El anticipo de prueba puede ser a cualquier medio probatorio, obviamente que habrá que cumplirse con las reglas necesarias para poder anticiparse, y eso lo vamos a hablar con más detalle cuando veamos ese punto. Perdón. Pero también podemos decir que de manera teórica hay medios probatorios que los teóricos los clasifican por el momento en que surgen. Y entonces, estos los clasifican como medios probatorios preconstituidos y medios probatorios causales. También tenemos otra clasificación teórica de los medios probatorios, que estos son, según su nominación, pueden ser medios nominados y medios innominados. Esto es, estas clasificaciones teóricas, en el momento en que vayamos viendo cada uno de los medios probatorios que ha regulado nuestro Código Procesal Civil Mercantil, podemos ir viendo en qué clasificación teórica lo pudiésemos adecuar. Lo más importante es que sepamos identificar y diferenciar cuáles son los medios probatorios que el legislador ha establecido y ha permitido que se puedan producir en el proceso civil mercantil. Esto es importante, porque desde la prueba, desde la aportación, se considera una actividad del juez o de las partes. Esto es importante mencionar porque la prueba tiene por objeto obtener el convencimiento del juez sobre la existencia o la inexistencia y las características de los hechos de los cuales va a emitir una decisión. Es importante también porque más adelante nosotros vamos a ver que, si bien es cierto, el derecho a probar es un derecho de las partes que lo tenemos que tener presente siempre y que está relacionado con el principio de imparcialidad del juez, también vamos a ver que hay algún momento en que el juez podría traer al proceso prueba de oficio. Pero vamos a ver por qué el legislador lo ha permitido y cómo debe de tomarse en cuenta esta regulación del Código Procesal Civil Mercantil sin alejarnos del principio de independencia e imparcialidad, que es un principio y un derecho constitucional de las partes. Lo que sí nos debe de quedar claro que la prueba son actos jurídicos procesales. Y por eso la prueba tiene que ser pertinente, es decir, que la prueba que usted parte va a llegar a un determinado proceso, tiene que estar relacionada con los hechos y su pretensión. Esta debe de
estar también propuesta, agregada y producida en su tiempo. Esto es relacionado con el debido proceso. El legislador ha establecido en qué momento debe de proponerse, en qué momento debe de agregarse, presentarse, producirse, valorarse, argumentar. El legislador todo eso lo ha establecido. Entonces, esta prueba se puede llegar por cualquier medio de prueba con el que usted parte pretenda establecer esos hechos. Por eso también podemos encontrar que hay ciertos medios probatorios que no son previstos por la ley, pero que también serán admisibles y podrán servir para esclarecer un determinado punto de los hechos. Obviamente que estos medios probatorios que pudieran resultar ser innominados por el Código Procesal Civil Mercantil, estos, para que sean admisibles, no deben de afectar la moral, la libertad personal de las partes o de terceros. Por eso el juez está obligado a valorar a admitir y a valorar las pruebas que sean pertinentes al proceso. Entonces, el juez que va a decidir inadmitir una prueba porque considera que no es pertinente, debe de dejarlo bien claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en algún momento resulta que le inadmitieron de manera ilegal una prueba, eso va a ser un motivo de impugnación de la resolución correspondiente. Es importante también que recordemos que la prueba también se utiliza como medios a través de los medios o soportes o instrumentos humanos o inanimados, soportes técnicos, todos los instrumentos que sirvan para esclarecer un punto, que sirven para trasladar la versión de la realidad al proceso, esos son los medios de prueba. Y todas esas acepciones de medios de prueba están presentes en la ley. Y esos están presentes de acuerdo al contexto de cada norma. La prueba como una actividad procesal, debemos de recordar también que es un predominio de principios doctrinarios y legales de la prueba, es que tiene protagonistas. Y los protagonistas de la prueba son las partes y el juez. Las partes porque tienen la obligación de proponer, de aportar, de practicar la prueba, y el juez porque él es el que tiene que velar porque esa prueba sea limpia, que no afecte derechos y garantías de los sujetos que intervienen en el proceso. Porque el juez es el que autoriza la entrada de ese medio probatorio al proceso, ya sea que sea un medio probatorio que sea preconstituido o él ordena la realización dentro del mismo proceso de este medio probatorio. Ejemplo de ello, si fuera un medio probatorio preconstituido, puede ser la prueba documental, partidas de nacimiento, escrituras públicas, que ya están antes del proceso. Y si fuera un medio probatorio que no es preconstituido, por ejemplo, la declaración de un testigo, el juez ordena que se reciba el día de la audiencia probatoria, que la produzca la parte que lo está proponiendo, que efectúe el interrogatorio directo, que tenga la oportunidad la otra parte de contradecir ese medio probatorio a través del contrainterrogatorio, que tenga la oportunidad también de que se realice por solicitud por proposición de una de las partes, la inspección de un inmueble, que se realice la compulsa de un documento. Son cosas que el juzgador es el encargado de admitirlos y ordenar su realización. Y como mencionábamos que la prueba es un derecho, entonces también
se convierte en una carga procesal, porque las partes tienen derecho a probar por cualquier medio de prueba sus pretensiones, sus hechos para que se estimen sus pretensiones. Es un derecho a que tiene que llevar la prueba, pero fijada en el objeto en litigio. A la parte que le interesa, tiene ese derecho de llevarla. Y obviamente la otra parte tendrá derecho a pedir que, si se acepta, a controvertir esa prueba, a impugnar esa prueba, a efectuar todas las cosas que permitan el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. Pero como decíamos, es una carga procesal, porque el sujeto procesal que pretende que se le reconozcan derechos o que se le constituyan o que se modifiquen o extingan situaciones jurídicas a su favor, entonces la prueba es una carga. Pasa a ser su responsabilidad el formular la respectiva solicitud para su aportación o práctica en el proceso. Si no lo hace, él verá recaer sobre su proceso las consecuencias negativas de esa inactividad. No es responsabilidad del juez que no se ha llevado la prueba, es responsabilidad de la parte. Y también en el caso de la parte demandada, la que solo se limita a resistirse de la pretensión de la parte contraria, pues no tiene carga de probar, salvo que su defensa contenga hechos afirmativos y exculpatorios. Y entonces esta parte tiene derecho a la prueba en el sentido de poder demostrar la realidad, la irregularidad de las alegaciones de su contraparte. Estos medios probatorios tienen un objeto, porque la prueba tiene un objeto. El objeto de la prueba tiene una dimensión particularizada. Una dimensión particularizada, decimos, porque esta prueba está en función de las pretensiones que se deducen en cada proceso. Pero lo que sí es importante mencionar, que hemos dicho que es el derecho de la parte de llevar la prueba, que el objeto es probar sus pretensiones, que toda la prueba va en ese sentido. La función es particularizar esas pretensiones, probar esas pretensiones, pero también nos debe de quedar claro que no todo lo que se trata en un proceso requiere de prueba. Y de eso podemos mencionar qué es lo que no requiere prueba en el proceso. Entonces, tal como lo señala el artículo 313 en ordinal primero del Código Procesal Civil Mercantil, requieren prueba los hechos afirmados y controvertidos. Estos hechos sí necesitan de prueba. También, de conformidad con ese mismo artículo, en su ordinal tercero, y lo que señala el artículo 315 del Código Procesal Civil Mercantil, también necesita prueba el derecho extranjero. Hechos basados en un derecho extranjero. Necesita prueba. Entonces, la prueba también tiene ese objetivo. ¿A qué nos referimos hechos afirmados y controvertidos? Los hechos afirmados por las partes en las alegaciones de la demanda o en la contestación de la demanda, estos hechos, salvo excepciones porque se trate de un hecho notorio, que los hechos notorios pueden no ser conocidos por el juez, pero resultan controvertidos,
porque no existe conformidad entre las partes, entonces obliga al juez a abrir una actividad procesal que esté dirigida a proporcionar al juzgador una versión fidedigna de lo que ha acontecido. Entonces, los hechos que ha afirmado una de las partes y que han sido controvertidas por la otra necesitan pruebas. También el derecho extranjero, ya mencionamos que el artículo 313, ordinal tercero, y el 315 del Código Procesal Civil Mercantil, pues también necesita pruebas. ¿Y eso por qué? Porque los tribunales salvadoreños están limitados por razón del territorio y también están limitados por razón del ordenamiento tanto sustantivo como procesal para la aplicación de las normas nacionales. Con eso tiene cabida la facultad del iura nobis curia. A eso se refiere el artículo 218 y el 533. Se refiere a las normas jurídicas salvadoreñas, en cualquier rango, que es la Constitución, leyes orgánicas, reglamentos, todo el derecho salvadoreño. Aunque no estén actualmente en vigor, que pueden estar, no estén siendo derecho positivo, pero sí son normas sustantivas. Y si son normas que estuvieron vigentes o importaron a la fecha en que se produjo el conflicto jurídico, con mucha más razón. Pero no comprende el iura nobis curia a los jueces en lo que se refiere a las normas del derecho positivo de los demás países del mundo. No comprende. Y por eso es que se necesita prueba del derecho extranjero. El derecho extranjero, de eso se requiere prueba tanto en su contenido como en la vigencia en el país del que se trata. Y por eso el código no limita los medios de prueba que pueden ser útiles, en ese sentido. También, es decir, que si bien puede considerarse que sería más adecuada una pericial, pero puede aceptarse el testimonio de uno o más juristas de ese país, que podrían ser abogados, jueces, notarios, que debe de quedar acreditado documentalmente. También que se deje constancia de que el texto que se reproduce corresponde en efecto a la norma que está discutiendo. Y además que se deje claro que esa norma se encontraba vigente a la fecha en que se produjo el conflicto material sobre el que se pretende aplicar ese derecho extranjero. El artículo 315 del Código Procesal Civil Mercantil es claro cuando determina que la parte interesada que sustente su pretensión en normas de derecho extranjero deberá probar su contenido y vigencia. Además, le impone una carga procesal. Y esa carga procesal carecería de todo sentido si concluyéramos que el tribunal puede operar a su libre albedrío. Y eso no es así. Porque le corresponde a la parte cumplir con su carga. De pedir la prueba de oficio para suplir la de la parte, ni siquiera porque sea de
extranjero. Esto porque su tratamiento procesal por mandamiento legal ha de ser de una afirmación de hecho. La costumbre es fuente del derecho, así lo establece el artículo 2 del Código Civil. Y también es fuente de derecho únicamente en los casos que así lo reconoce la ley. Por eso, la costumbre que no es admitida por las partes, tal como lo señala el artículo 313, ordinal segundo, del Código Procesal Civil Mercantil, también necesita de pruebas. Porque no basta que para los efectos procesales se invoque en un proceso para que el juez debe darla por cierta. La costumbre tiene sin duda una base ineludiblemente fáctica. Y desde esa perspectiva, el código ha optado por una solución intermedia. Releva de pruebas sobre su existencia. Y de su contenido también releva de pruebas. Si ambas partes la aceptan, prescindiendo con ello del criterio del juez, siempre que no infrinja el orden público. Entonces, por eso se dice que la costumbre no admitida por las partes requiere de pruebas. En cuanto resulte que la costumbre ha sido negada por la parte, por la contraparte de quien la alega, entonces pasa a tratarse como una afirmación de hecho que requiere más de actividad probatoria. En la misma situación se halla la prueba de derecho consuetudinario, en donde la ley reconozca su aplicabilidad. También va a requerir pruebas si no es admitida. Pero también tenemos, como mencionamos ya en algún momento, hechos que están dispensados de pruebas. ¿Y cuáles son los hechos que no necesitan prueba? Que está dispensada la prueba. Ya creo que nos hemos referido en algún momento al artículo 314 del Código Procesal Civil Mercantil. Y este artículo, en su ordinal primero, menciona los hechos admitidos o pactados, salvo en los ámbitos que se ha denominado por el orden público, los ámbitos dominados por el orden público, las partes condicionan con su voluntad lo que quieran o no. Solo en los ámbitos dominados por el orden público no puede. De ahí en todos los demás. Entonces, si hay afirmaciones fácticas, no requieren prueba. Porque desde el momento en que han sido afirmados, han sido admitidos por el demandante y por el demandado en su reconvención, y se admiten también por la contraparte, por las dos partes admiten el hecho, ese hecho queda fijado y solo se reduce la actividad probatoria en cuanto a los hechos controvertidos. Entonces, todos los hechos que han sido admitidos, mientras no se traten de ámbitos dominados por el orden público, entonces no requieren pruebas. También el juez, cuando eso ocurre, tiene que determinar si la admisión se ha producido o no a la vista de los relatos que se han expuesto en la demanda y la contestación.
Eventualmente en la reconvención y la contestación a esto. El juez tiene que determinar esas circunstancias. Según el proceso de que se trate, esa labor tendrá lugar en la audiencia preparatoria. Así lo señala el artículo 292 del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando se trata del proceso común, pero se trata en audiencia del abreviado, en esas circunstancias, cuando se trata de proceso abreviado o de procesos especiales, en audiencia única. Allí, precisamente, se va a proveer la continuación sobre los medios de prueba que se decidan pedir las partes. Porque lo primero que se debe de saber es cuál es el objeto de la prueba. Entonces, allí va a haber una limitante para las partes. Porque en el inicio, cuando se presenta la demanda, o cuando se contesta la demanda, se pueden decir muchas cosas. Pero el objeto de la prueba se va a limitar a los hechos que hayan sido controvertidos. Entonces hay que determinar cuál es el objeto de la prueba. Esta admisión de hechos puede ser de manera expresa, pero también puede ser de manera tácita. En los casos donde el silencio o las respuestas evasivas podrían llegar a ser interpretadas por el juez como sinónimo de aceptación de la parte sobre su veracidad. Con mucho cuidado. El juez debe de saber argumentar y fundamentar por qué lo toma así. Ojo, esto podría ir de no hacerse bien en contra del derecho de defensa y contradicción. Tal fijación tácita también la deberá anunciar el juez a la parte en aquellos aspectos procesales que ya se han mencionado, que son la audiencia preparatoria o la audiencia del abreviado. Esto es para que haya una correcta delimitación del debate y también en relación al tema de la provisión de los medios de prueba. Eso es importante. También es importante mencionar que cuando se trata de hechos ilícitos, no puede obtenerse un respaldo del juez al deducir sus consecuencias legales, ni tampoco debe de impedir, en el caso de la apertura de otro tipo de diligencias penales, por ejemplo, en ese caso no puede dispensarse el tema. No tiene que tener el respaldo del juez por las consecuencias legales en un proceso civil mercantil, dispensar estas cosas. Si los hechos admitidos son hechos imposibles o disparatados, en el caso, pues el juez podría eventualmente no tenerlos por fijar, porque esto puede chocar con el sentido común, pero también hay hechos que son evidentes, y estos, a su vez, los hechos evidentes, por su naturaleza, se hayan dispensado de prueba. Imagínense, es un hecho evidente que en el país hemos estado con un tema de una pandemia. Es un hecho evidente. También está dispensado en la prueba los admitidos como los estipulados por las partes. Los admitidos son por una de las partes, pero los estipulados, la estipulación es bilateral. Dentro del proceso, una vez ya se ha iniciado, las partes pueden estipular la prueba. ¿Y cómo se estipula?
Eso lo establece el artículo 321 del Código Procesal Civil Mercantil. Se debe de comunicar al juez 10 días antes de la fecha programada para la audiencia. Me refiero a la audiencia preparatoria o a la audiencia del abreviado. De lo que se trata en este caso es de que el juez sea advertido para que acuda ya al acto una vez que haya analizado la petición conjunta de las partes. En el proceso abreviado, como es un proceso, se hace con más inmediatez, solo se hace una audiencia, entonces no debe de existir inconvenientes en permitirse que también pueda hacerse en esa audiencia. También, como lo señala el artículo 314, ordinal segundo, del Código Procesal Civil Mercantil, el hecho notorio tampoco requiere ser probado. Gozan los hechos que gozan de notoriedad general. Si queremos conceptualizar el hecho notorio, podemos decir que es el que ha producido no pocos debates en el seno de la doctrina científica. Perdón. Sino que incluso se ha reconocido incluso en ausencia de una norma legal. Y por eso se dice que ese aforismo de hecho notorio. Y también, o sea, hay un aforismo de que dice que el aforismo notoria non egent probation, que a la par que se ponen de manifiesto sus dificultades de limitación, pero los hechos notorios no requieren prueba. También hay hechos que se han incorporado a varios ordenamientos de nuestro entorno cultural y se configura como un concepto jurídico abierto, que lo que se necesita es de una integración concreta en cada proceso a cargo del juez. El hecho notorio está relevado de prueba, no porque sea verdad, sino porque se tiene como verdad por un grupo cualificado de personas que vienen a representar un porcentaje significativo de una población determinada. El hecho notorio ha estado sujeto a un control o depuración social. Tras ese hecho notorio ha pasado a formar parte del acervo cultural del grupo, donde se tiene la percepción generalizada de que el hecho existe o existió. Ejemplos como los más comunes: Colón descubrió América. El hombre llegó a la luna en 1969. El lago de Coatepeque está en Santa Ana. O como, ¿quién es el presidente de El Salvador en la actualidad? Ahí es notorio. El juez, el hecho notorio lo debe de conocer en cuanto a que él es miembro de esa colectividad. Pero resulta que puede ser perfectamente factible que el litigante que introduce un hecho notorio pueda ayudar a refrescar al juez y a las partes sobre su carácter de hecho notorio, aportando ejemplares de medios de comunicación donde se le daba cobertura al acontecimiento, o tal vez una fuente muy frecuente que puede acreditar la notoriedad. Los periódicos pueden ser una fuente para acreditar la notoriedad. También el juez que fija el hecho notorio o que fija un hecho como notorio,
o está excluyéndola de esa categoría, esto debe resolverlo siempre el juez, aunque no se lo pida la parte interesada, porque está obligado a ello precisamente para delimitar los términos de la materia controvertida, sobre la que tendrá que girar la actividad probatoria. Entonces, si nos vamos a referir a la audiencia preparatoria, en donde tras su desarrollo, lo primero que se hace es intentar la conciliación, y una vez no se logra, se le confiere la palabra nuevamente a las partes para que manifiesten si tienen defectos procesales que denunciar, y que si el juez advirtió un defecto procesal y las partes no lo denuncian, a pesar de que se les confiere la palabra, pues el juez deberá de anunciar ese defecto procesal, porque de lo que se trata es de un debido proceso, de un proceso sano, de un proceso que al final, no por defectos procesales, se vea impedida la satisfacción de justicia a alguna de las partes. Entonces, el juez tampoco debe descartar directamente la notoriedad. Lo que el juez tiene que hacer es cerciorarse. Él está obligado, si el hecho es notorio en su colectividad. Esto me refiero al ámbito territorial donde se ejerce jurisdicción. El hecho notorio, si se rechaza por el juez, rechaza esa notoriedad e incluye el hecho como materia de prueba. Va a ser a cargo del interesado demostrar en juicio. Voy a levantarme un ratito a tomar un poquito de agua. Les decía que si se rechaza esa notoriedad, entonces se incluye ese hecho como materia de prueba. Va a ser a cargo del interesado el demostrar en el juicio la notoriedad mediante las pruebas que seleccione y de las que debe poder extraerse la conclusión de ese conocimiento generalizado por la mayor parte de los habitantes de esa colectividad. Un hecho notorio, aunque así lo alegue la parte que lo introduce, si el juez le otorga esa calificación, ha de permitirse en todo caso el derecho a probar lo contrario a la parte a la que afectaría su apreciación en la sentencia. Ejercicio del principio o derecho constitucional de defensa y contradicción. Por eso hay que permitirse. También hay hechos evidentes. Así lo señala el artículo 314, ordinal tercero, del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando hablamos de hechos evidentes, es hacer la transacción de otra institución procesal. Esta institución procesal de renombre son las llamadas máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia que son entendidas por la doctrina como juicios generales que se extraen a partir de la observación
de una serie idéntica de sucesos y que sirven para comprender esto e interpretar sus causas y características. De ahí estamos hablando de hechos bíblicos. Estas máximas pueden ser de dos tipos. Las que pertenecen al patrimonio cultural común de una colectividad, que puede ser mundial o nacional. En ese caso, no precisan de prueba, ya que también las conoce y aplica el juez. Y hay otras que forman parte del patrimonio cultural. Patrimonio cultural reducido de un grupo de personas en virtud de la especialización de su profesión u oficio. La utilidad de identificar este concepto procesal, aparte de excluirlo como objeto de la prueba, radica sobre todo en advertir que este tipo de juicios son los que sirven muchas veces para guiar al juez en ese proceso valorativo de la prueba practicada. Y además ayudan al juez a otorgar más o menos credibilidad del resultado que arrojan los distintos medios probatorios, siendo que tales máximas están enlazadas con el principio de normalidad de las cosas. También tenemos la costumbre admitida que está excluida de prueba. Esto es que es la otra cara de la misma moneda que deriva del tratamiento procesal de la costumbre como objeto de prueba, cuando no hay acuerdo entre las partes. Ahora, hay que decir que justamente cuando existe esa conformidad, que sí se produce en torno a la existencia y contenido de la costumbre jurídica, sin violar el orden público, esta puede servir para dirimir el conflicto de intereses y a tal efecto no requiere ser probada. Todos estos medios probatorios que vamos a llevar al proceso para probar los hechos, para que se estimen nuestras pretensiones, también tienen una clasificación. Podemos decir que esa clasificación de medios procesales, hay autores que dicen que es un medio probatorio cerrado y taxativo, porque el código se refiere a prueba instrumental, a prueba testimonial, a prueba pericial, la inspección judicial, la prueba por confesión, prueba por juramento y prueba por presunción. En sentido general, cuando nos referimos a la prueba por instrumento, que es el primer medio probatorio que vamos a referirnos, vamos a decir que tanto documento como instrumento resultan ser sinónimos en nuestro Código Procesal Civil Mercantil. En un bien inmueble capaz de registrar hechos de la más diversa índole, así como manifestaciones del pensamiento humano, en un bien mueble. Recapitulo. Nuestro Código Procesal Civil utiliza como sinónimo instrumento como documento. Y se entiende que es un bien mueble, capaz de registrar hechos de la más diversa índole. Se pueden registrar manifestaciones del pensamiento humano que se recogen y plasman en un soporte susceptible de ser aprendido por los sentidos. Eso es en sentido amplio, pero en sentido estricto
Documento alude a un cuerpo de escritura. Un cuerpo de escritura en el que se vierten declaraciones de ciencia o de voluntad. Esto con el fin de producir efectos jurídicos, ya sea en el tráfico extrajudicial, pero que luego presentan utilidad en el marco de un proceso concreto, sea escritos, informes, resoluciones judiciales, que también constituyen documentos. El código regula esta acepción más concreta del documento desde la perspectiva de su utilización como medio de prueba judicial. Esto no obsta a la atribución de eventuales requisitos y solemnidades en orden a la constitución de actos jurídicos como cuando se otorga al documento un valor cualitativamente distinto, o como medio de prueba, sino como título apto para abrir una actividad judicial, ejecutiva o declarativa, cuando son títulos de ejecución forzosa, o los documentos para los procesos monitorios. Estos instrumentos están regulados por el Código Procesal Civil Mercantil. Es decir, que el código le da al documento un valor cualitativamente distinto. El documento como medio de prueba en los distintos procesos y a las previsiones que tiene nuestro Código Procesal Civil Mercantil, tiene un tratamiento en cuanto a su valor. Los documentos, hay clases de documentos. En nuestro Código Procesal Civil Mercantil, la clase es de dos tipos: públicos o privados. Así lo determina el Código Procesal Civil Mercantil. En todo caso, la calificación de un documento como público o privado no solo depende de lo que dispone el código, sino de lo que regule también la legislación civil, administrativa, en cuanto a los requisitos de contenido y validez. El documento público se entiende como documento público de conformidad de lo que señala el artículo 331 del Código Procesal Civil Mercantil, que es aquel en cuya concepción interviene en todo o en parte un funcionario o autoridad pública. Y ahí tenemos documentos administrativos y judiciales. O en su caso, un fedatario público, documentos negociables, como puede ser el notario. No importa, por tanto, que en el documento consten también declaraciones de sujetos privados, a veces necesarios por la propia naturaleza de lo que se hace constar en el documento, sino que lo que es decisivo para su naturaleza pública es la intervención también de aquel agente o fedatario. Tampoco importa cuál sea el contenido del documento. Si expedir certificaciones de datos o hechos, resolver expedientes o promover solicitudes, pues eso le corresponde a un determinado funcionario. Ustedes van a encontrar que hay certificaciones, por ejemplo, las certificaciones literales que extiende el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Quien le da la calidad de documento público es el registrador, es el funcionario registral que es el encargado de otorgar este instrumento. También tenemos que
seguir mencionando en relación a la prueba por instrumento que los documentos públicos, siempre haciendo referencia a ese documento público, es importante la competencia del funcionario o fedatario para expedir el correspondiente documento. Veamos un caso. Una partida de nacimiento. ¿Quién es el que proporciona la información? Es una persona particular. Pero ¿quién expide la partida de nacimiento? Es el jefe del registro del estado familiar, ya de la alcaldía municipal correspondiente. Si en el caso de que no sea extendida esa certificación por ese funcionario, afecta su eficacia extrajudicial. Así también el ámbito de fehacencia. Porque hay algunos funcionarios, como los notarios, que se les está permitido certificar, pero hay cosas que no les está permitido certificar. Y ustedes lo van a encontrar en el artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial y de la Jurisdicción Voluntaria. Ahí van a encontrar la excepción. Y un ejemplo de eso pueden ser las fotocopias que consta que aparecen certificadas por notario. Aparecen certificadas por notario, pero que no están certificadas por el registrador de la propiedad raíz correspondiente. Y ese es el funcionario competente para ello. Esto es importante porque la información registral se obtiene por documentos que expide el correspondiente funcionario. El funcionario registral en el ejercicio de su función. Y eso debe de constar en el mismo documento. En el caso que se agregaran copias certificadas por notario, pero que carecen de la certificación del funcionario registral, ese documento carece de autenticidad registral. Y jurisprudencialmente ya se ha resuelto que no constituye prueba alguna del asiento registral. También, de acuerdo a la conceptualización de los documentos públicos, se debe de mencionar que dependiendo del funcionario autorizante, las clases de instrumentos públicos pueden ser instrumentos públicos notariales, instrumentos públicos judiciales, instrumentos públicos administrativos, instrumentos públicos legislativos. También, cuando nos referimos a los instrumentos públicos, nos debemos también referir a que cada documento o instrumento público tiene un objeto o un fin jurídico. Y cada instrumento público depende, ese fin y ese objeto jurídico depende de la actividad funcional pública que se ejerce con respecto a la jurisdicción de cada caso. También dentro de los medios probatorios instrumentales tenemos los instrumentos privados o documentos privados. Ya hemos dicho que el código instrumento y documento lo utiliza como sinónimo. Y los instrumentos privados son el documento en que en su redacción participan sujetos privados. Así lo señala el artículo 332 del Código Procesal Civil Mercantil. Y van a ver que esto tiene que ver y tiene repercusión en cuanto a su valor legal y a su posible impugnación. El código dice que instrumentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. También
Se consideran instrumentos privados los expedidos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. También tenemos otro tipo de instrumentos o documentos. Y se refiere el código al instrumento redactado en idioma extranjero. Perdón. Cuando el instrumento público o privado se presenta y no está en idioma castellano, debe de acompañarse a ese documento una traducción que esté efectuada en legal forma. Esa traducción puede ser impugnada por una sola vez en audiencia preparatoria o probatoria, según sea el caso. En ese caso, el juez designará un perito para una nueva traducción. En cuanto al documento público, podemos decir también que este documento puede ser impugnado. Ejercicio del derecho de defensa y contradicción. La parte contra quien se presenta ese documento puede impugnar. Y la impugnación tiene que ver en el documento público con la apreciación del valor intrínseco del documento y su relevancia. Sobre estos aspectos se puede pronunciar y criticar. La parte a la que no interesa que se valore ese documento puede pronunciarse sobre él, pero no va a impedir la valoración. Esa impugnación, no con el pronunciamiento, la crítica para que se valore ese documento no impide o no condiciona la valoración del mismo. Pero cuando se impugna, como se está afirmando la invalidez del documento, porque se puede haber producido algún tipo de alteración o manipulación en alguna de sus partes, es decir, que hay una falsedad, entonces la impugnación tiene por finalidad que se excluya el documento como prueba. Que en ese proceso, debido a la ilicitud que deriva de dicha falsedad, se excluye el documento como prueba. Y esta impugnación se puede hacer por dos vías. La primera vía es que se aperture un proceso penal por la comisión del delito de falsedad material o ideológica de ese documento, delitos a los que se refiere el artículo 283 y siguientes del Código Penal. Y puede afectar a cualquiera de los aspectos del documento. De ser cierto, conduciría a una sentencia de dichos tribunales que en esa sentencia puede haber una condena en la que pueden concurrir circunstancias eximentes de culpabilidad del sujeto y en ese caso puede devenir irrelevante. Pero en esa sentencia se puede haber declarado la falsedad penal de ese documento, que eso es lo que importa en el proceso civil mercantil. Esa decisión de falsedad del documento va a vincular en esa medida al juez civil mercantil. En todo caso, desde que se tiene constancia de que se siguen con esas actuaciones penales, va a surgir un problema en el proceso civil mercantil de prejudicialidad. Y lo que debe
resolverse es conforme a lo dispone el artículo 48 del Código Procesal Civil Mercantil. Les recomiendo que le den lectura a ese artículo 48 del Código Procesal Civil Mercantil. Y el otro camino para la impugnación es que en el mismo proceso civil mercantil donde se ha presentado el documento, a través de la llamada impugnación de su autenticidad, tomando el cauce que nos señala el artículo 338 y 339 del Código Procesal Civil Mercantil, se acredite la falta de autenticidad. Lo que se combate en esta vía de la impugnación es la falsedad material del documento, no la ideológica, porque si se combatiera la ideológica, necesariamente tiene que iniciarse la vía penal. En concreto, dado que hablamos de documentos públicos, podría tratarse de la producción de un documento que se hace pasar por verdadero, o pudiera ser que únicamente se cuestiona su autoría, una firma falsa. O también la alteración de su texto, y en su caso, de los sellos estampados en el documento público. La falsedad ideológica, esto es que el documento refleje afirmaciones sobre datos, sucesos o actos jurídicos que nunca se produjeron en la realidad, a sabiendas de que no son ciertos porque no se escribe, no se permite por la vía civil mercantil la impugnación. Ya les dije que tiene que ser a través de la vía penal. Se necesita que sea invalidado dicho documento. Debe de serlo necesariamente a través de la denuncia de falsedad penal. Siempre que recaiga sentencia de dicho orden jurisdiccional que así lo declara, para invalidar un documento por falsedad ideológica. El artículo 338 del Código Procesal Civil Mercantil señala que la impugnación del documento podrá formalizarse por la parte afectada en cualquier momento del proceso anterior a la vista oral de producción de prueba. En nuestro caso, la audiencia probatoria, sea proceso común o abreviado. Esto es para que en ella se desarrolle la actividad de verificación necesaria. Si la noticia que permite conocer el hecho de la falsedad se recibe luego de la audiencia probatoria, pero además, antes de dictarse la sentencia, podrá pedirse su demostración siempre que se justifique el cómo y por qué de su desconocimiento previo. O sea, no es que solo va a llegar a decir, no conocía, tiene que demostrar. Por razones de seguridad jurídica, debido proceso y por razones de justicia. ¿Cómo se verifica la autenticidad del documento? Si el problema distintamente radica en que el original ha sido alterado o en que este ya se conserva, en que este no se conserva porque fue destruido, extraviado, entonces hay que acudir subsidiariamente a una prueba pericial que va a determinar la alteración o falsificación del documento de que se trata. La ley se remite en este sentido al llamado cotejo de letras. Eso lo encuentran en el artículo 339 y 340 del Código Procesal Civil Mercantil, que también se aplica para el ámbito
de la impugnación de los documentos privados. También debe advertirse que el cotejo de letras conforma una modalidad específica de pericia de carácter caligráfico. Está encaminado a fijar si la autoría verdadera del documento en relación con el funcionario al que se atribuye su redacción y firma. En eso está encaminado, a fijar la autoría verdadera. Bueno, en este caso, sobre la clase de este día, nos vamos a quedar hasta aquí. Estará en el Classroom la clase para que ustedes puedan ver su grabación. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.